dice que eh, ese mundo no está para ser encabezado por los ángeles, lo cual quiere decir que luego del pecado de Adán fueron los ángeles que los siervos con los cuales Dios gobernó el universo. Pero el propósito del Señor era otro. En el capítulo 1 nos muestra que Jesús es superior a los ángeles, ¿no? Luego de su muerte y resurrección y exaltación, queriendo decir de esta manera que el Señor Jesús está por sobre toda potestad, sobre toda autoridad en los cielos, y por lo tanto es el Señor. El Evangelio está diciendo eh, que hay un Señor que está en los cielos y que es Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Mm? Y anuncia el Espíritu Santo en el libro de Filipenses que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y se refiere a este mundo venidero. Cuando venga el tiempo del milenio, eh, todos los que están en la tierra doblarán su rodilla y reconocerán que Jesús es el Señor. Nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia en la cual la iglesia ha confesado que Jesús es el Señor, ¿no? Y hoy día a mí me gustaría profundizar lo que significa el señorío de Cristo en nuestras vidas respecto nosotros a Él y Él acerca de nosotros. Entonces, el versículo 5 nos afirma que el mundo venidero no lo ha sujetado a los ángeles. Y cuando usa la palabra sujetar, que significa poner bajo dominio, Jesús es el dominos, o sea, Dios lo ha puesto en el dominio de todo. La iglesia hoy día lo reconoce. El mundo todavía es enemigo y aún Israel, el pueblo terrenal de Dios, aún no reconoce que Jesús es el Señor. Pero sabemos que cuando Él venga, eh, con el resplandor de su venida, eh, su pueblo va a hacer gran levantación y va a reconocer a Jesús como el Señor. Entonces, el mundo venidero ha sido instaurado bajo el sometimiento ya no de los ángeles, sino que bajo el Señor Jesucristo. Y acá nos dice, no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Y sigue el versículo 6 y dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hermanos, lo que el Espíritu Santo nos está mostrando, nos está revelando que el propósito de Dios siempre fue gobernar el universo a través del hombre. Porque aquí dice que sujetó a él toda la creación. Cuando el hombre pecó, toda la creación que había sido creada eterna perdió su condición de eternidad y se le dio un plazo de envejecimiento y de muerte a causa del pecado. Y el hombre no pudo ejercer esa autoridad, porque aquí lo dice, aún no vemos
que el hombre tenga sujeto todas las cosas. Y esto, hermanos, es una revelación del Señor. O sea, Adán, cuando fue creado, Dios sujetó bajo él todas las cosas. Todo lo creado estaba sujeto a Adán. Pero cuando él pecó, Satanás le robó esa autoridad. O sea, lo que Satanás le robó al hombre fue la autoridad sobre las cosas, ¿no? Y ejerció su autoridad por siglos. Y nosotros vemos el mal cundiendo en el mundo a causa de esa potestad que el diablo, porque el diablo dice, todas estas cosas me han sido dadas. La verdad que al diablo no le fue dado nada. Dios en el principio le dio la vida, o sea, es una creación de Dios, pero él no le dio ninguna autoridad en cuanto a lo que dio a Adán, sino que él la arrebató, la robó, se la robó a Adán. Esto es lo que revela la palabra, esto es. Pero dicho esto, el Espíritu Santo sigue hablando a través del escritor sagrado en el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El Señor Jesús, cuando viene a la tierra, pero antes de seguir diciendo sobre esto, porque esto es muy glorioso, voy a orar. Amén. Voy a entregar esto al Señor y decir, Padre, qué bendita es tu palabra y qué bendito es el Evangelio. Qué glorioso es. Despierta en este tiempo el entendimiento y el corazón de tu pueblo, Señor, para tener nuestros ojos fijos en esta meta que tú nos has puesto, que es Cristo el Señor. Revela a través de tu palabra tu carácter, la persona de tu Hijo. Haz glorioso tu nombre, úsanos para que tu nombre sea engrandecido, porque de ti viene el poder, de ti viene la gloria. Manifiéstala, Señor, a tu pueblo y permite que tu pueblo, Señor, empoderado de tu palabra, pueda dar pasos para servirte como fieles a tu reino, sirviéndote en tu carácter y no en el nuestro. Para gloria de tu nombre, entrego a tu pueblo, a todo aquel que escuche esta palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos, cuando el hombre que había sido destinado por Dios de tener todas las cosas sujetas a él, toda la creación, el día que el diablo, que Adán pecó, se hizo uno con el diablo, se hizo uno con la rebelión y el diablo arrebató esa autoridad y la ejerció con dureza, poniendo al hombre en una cárcel perpetua, ya que Dios había creado al hombre eterno. Aunque después del pecado el hombre moría, su cuerpo, eh, el espíritu que Dios había puesto en él no puede morir, ¿no? Y, y el diablo ejerció en la muerte una regia cárcel para aquellos que estaban en el pozo de la muerte. Entonces, miren lo que hace Dios. Más adelante la palabra dice, convenía. Dice, usa la palabra convenía. Y esa palabra convenía tiene que ver con el propósito de Dios. Cuando ustedes ven a Jesús, ustedes ven la conveniencia del Padre, ya que Él es obediente.
y es obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aquí empieza a relatar lo que hace este hombre que viene del cielo, que, que estaba con el Padre y deja su trono de gloria y se humana, se hace hombre. Y dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. O sea, Jesús fue hombre, nació como todos nacemos. Es una frase que se me ocurrió creativamente en este momento. ¿Ah? Pero había una diferencia. Los hermanos sobre los 40 se rieron, los otros no. Hasta el Santiago no se podía leer, no se podía reír. Pero había una diferencia, hermanos. Jesús nació no como nacen, como todos nacieron. Nació por el Espíritu Santo. Por eso que es tan importante las doctrinas cristianas, y yo lo vuelvo a enfatizar, las doctrinas cristianas son preciosas y nosotros las debemos conocer. Jesús nació de María Virgen por obra del Espíritu Santo. Eso es una doctrina de la fe cristiana. Y eso tiene que ver, hermanos, profundamente, porque cuando Adán pecó, se hizo inútil. Hermanos, por eso el Evangelio, o sea, ¿cuál es la opinión que Dios tiene del hombre? Cuando ustedes quieren saber lo que Dios opina del hombre, tienen que leer ustedes los primeros 3 capítulos del libro Romanos. No hay quien haga el bien. Todos se hicieron inútiles. Veneno de aspides hay debajo de su lengua. O sea, el hombre sin Dios se hizo malvado, cómplice del diablo, el pecador malo y el pecador bueno. Se hicieron, eh, eh, se hicieron malvados. Esa es la opinión que Dios tiene. Y es una opinión, la opinión de Dios desde el primer momento, porque el hombre, hermanos, fue creado para vivir en el compañerismo con Dios, para caminar con Dios. El hombre para ser un, ¿cómo decirles? Como un instrumento para manifestar el carácter de Dios. ¿Se fijan? Qué importante es esto. El carácter de Dios. Hay una diferencia, hermanos, respecto al carácter. Eh, a veces nosotros hacemos cosas buenas, pero sin el carácter. No está el carácter de Dios. Y el Señor nos corrige, nos dice, con el carácter. Es con mi carácter, no con nuestro propio carácter. Cada uno de nosotros tiene un carácter. ¿Te fijas? Eh, ese carácter debe estar rendido a los pies del Señor. Si no está rendido, aparece el carácter humano, natural. ¿Mm? Voy a dar un ejemplo que me va a costar mucho, pero igual lo voy a dar para edificación de la iglesia. Eh, la Bertita tiene un carácter. ¿Ves que me va a costar? ¿Se han fijado cómo es la Bertita? Un carácter. La Bertita es una mujer de ñeque. Ese es su carácter. Y entonces, el carácter de ella hace que de pronto vaya más allá del carácter del Señor. ¿Mm? Por ejemplo, ella tenía una deuda que tenía que pagar. ¿Y qué dijo su carácter? No, yo no voy porque esto, por lo otro, y tú. El carácter de ella. Y tuvieron que pasar los meses. Y el carácter seguía. El mismo carácter. Y la deuda
era, por ejemplo, 10 y subió a 15. Y cuando subió a 15, no, porque aquí, allá, acá, y subió a 20. Y después subió a 30. No sé si ustedes se fijan cuando nosotros tratamos las cosas con nuestro, a veces el Señor nos reprende, y lo que nos reprende no es que no hacemos. Si yo tuviera que decir algo, la Bertita es tremendamente trabajadora, es tremendamente, ¿cómo decirle? No deja nada para mañana. De hecho, va adelantada como un mes adelante va de las cosas. Pero el carácter, cuando el carácter no está rendido, nuestro servicio eh, eh, no es perfecto. Porque en los momentos culminantes, cuando Dios quiere que hagamos lo que Él quiere, el que triunfa es el carácter y no triunfa el Señor. ¿Se fijan? Dios quiere que nuestro carácter, cada uno de nosotros tiene un carácter. Cuando yo sirvo a Dios con mi carácter, el Señor dice, pero tengo algo en contra tuya. Y a mí no me gusta que Dios tenga algo contra mí, pero el Señor me dice, estoy obligado. Me está sirviendo conforme a tu carácter. ¿Se dan cuenta? Entonces, el carácter tiene que estar rendido al Señor. Y bueno, y hubo que pagar casi el doble de lo que era al principio. ¿Por qué? Por el carácter. Así pasa con nosotros. El servicio a Dios tiene que ser perfecto, bueno, eh, pero también en el carácter del Señor, no en el nuestro. Por ejemplo, miren, en nuestro país ha habido una gran conmoción por la subida eh, de la benzina. Y algunas personas pueden estar contentas porque el país va a tirar para arriba, porque es la manera de subir, y otros les da ira. ¿Me entiende? La medida. ¿Y a nosotros qué nos tiene que dar? El carácter del Señor, que nosotros no dependemos. Hermanos, imagínense que esto va a traer dolores. Sí, van a subir todas las cosas. O sea, el que trabaja va a sufrir porque su sueldo es lo mismo y las cosas van a subir. Pero saben, nosotros no dependemos de eso porque el día de mañana, hermanos, me recuerdo una conversación que tuve con el hermano José en Cabildo y él me decía, porque la iglesia tiene dos pensamientos respecto a la venida del Señor. Unos piensan que antes de la tribulación la iglesia es raptada. Ustedes conocen esa doctrina. Y otros piensan que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. El hermano José yo creo que era de los que se van antes de la gran tribulación. Pero ese día que estábamos hablando, dijo, hermano, qué terrible sería lo que pasaría con nosotros en la gran tribulación. Porque no podríamos comprar ni vender. Porque la marca de la bestia no la podríamos poner y la marca de la bestia es la tarjeta de crédito, son los papeles que tú tienes en el banco, son los papeles que tú tienes de la jubilación. O sea, el creyente, el día que aparezca esto, olvídese que tiene jubilación. Olvídese que lo van a atender en el sapo. Olvídese de que puede tener un trabajo que lo van a llamar de la mina por 7x7, olvídese. Y el hermano José miraba eso y dice, qué terrible. Y muchos van a correr a irse
van a hacer fila para irse a marcar, porque ¿cómo voy a perder mi ahorro? No va a poder comprar ni vender. ¿Tienes una propiedad? No puedes recibir. ¿Dónde vas a recibir? No tienes cuenta. ¿Se fijan lo que va a pasar? Entonces nosotros, esta es una leve tribulación. Eso quiere decir, pero nosotros, con tarjeta, con todo eso, sin tarjeta, nosotros dependemos del Señor. Y yo animo a mis hermanos en eso. Nosotros tenemos que mirar no a las autoridades del gobierno, sino de este lado del otro. Nosotros estamos mirando al Señor. Y de pronto nos va a tocar, esto es nada, hermano. Lo que sí realmente podría ser es lo que yo les comparto. Pero bueno, este mundo es injusto y el diablo ha tomado esa autoridad, pero mire lo que dice, que la cabeza de la humanidad, el Señor Jesús, que es Dios en el cielo, se hizo hombre, se hizo un poco menor que se hizo un poco menor que los ángeles, diciendo lo mismo, fue hombre, aunque no de la raza de Adán, porque nació por obra del Espíritu Santo, ya que el hombre transmite el pecado. Por eso que en la Biblia se le llama a Jesús la simiente de la mujer. Jesús es la simiente de la mujer. Si hubiera nacido de hombre, como dice Juan, dice, no vino de simiente humana, no vino de voluntad de varón, sino de Dios. Es la divina concepción de Jesús, hermano, es tan importante porque él, a pesar de ser verdadero hombre y haber nacido por un leve tiempo, un poco menor que los ángeles, en él no habitaba el pecado. Y cuando vino al mundo, hermano, su propósito fue reunir a todos. Es como la cabeza y el cuerpo. Él vino y asumió la culpa de un mundo que no tenía remedio. Hermanos, el mundo religioso no puede entender que el hombre desde el primer día que pecó se hizo inútil, incapaz de agradar a Dios. No hay nada intrínsecamente en el hombre que le pueda agradar a Dios. Nada. Y entonces vino del cielo el Señor Jesús y se hizo hombre y tomó a la humanidad en su pecado y la llevó él a la cruz, siendo él sin pecado, siendo santo, siendo puro, llevó a la cruz a una raza, a la raza humana la llevó a la cruz. El juicio más grande que ha existido sobre la tierra no fue el diluvio, ni fue la caída del fuego sobre Sodoma y Gomorra, sino que el día que el Señor Jesucristo estaba colgando de una cruz, ese sí fue un cataclismo, porque toda la humanidad había sido juzgada. ¿Qué piensa Dios del hombre? Entonces usted ve a Jesús crucificado. Cuando usted quiere saber lo que Dios piensa de la humanidad, ustedes ven al Señor Jesús crucificado. O sea, el hombre solamente es digno de muerte. Y entonces hubo uno que gustó la muerte por nosotros. O sea, nuestra cabeza vino al mundo para rescatar un cuerpo. ¿Se fijan? Y nuestra cabeza fue pura. Y entonces Él pagó el precio del pecado y de los pecados. O sea, Él murió llevando sobre sí los pecados de todos nosotros, pero a la vez llevando otra cosa, llevando al hombre que se hizo inútil después de haber pecado. O sea, la raza de Adán se terminó, murió en la cruz. Cuando el libro de Marco dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y algunos piensan que solamente basta que la persona creyere. Nosotros pensamos, hermanos, el que creyere y fuere bautizado.
Cuando habla de creer, es levantar nuestros ojos para creer en el Salvador y el creyente es salvo. Pero miren, la vida de Dios no solamente tiene el componente de la gracia, sino el componente de la verdad. Y la verdad dice que el hombre en sí mismo, en Adán, no tiene vuelta, es malo, es perverso, no hay nada bueno en él. Y el creyente cuando se bautiza le cree a Dios y dice, muero yo. Porque cuando Jesús murió, murió la raza humana, moriste tú y yo en la cruz. Estamos diciendo que el hombre pecador no puede agradar a Dios, ni en el fondo, ni adelante, ni al medio. El hombre no puede agradar a Dios y Dios le dio un destino. Nuestra cabeza se hizo hombre y llevó el pecado sobre él y castigó el pecado, el Padre en la carne del Señor Jesús, muriendo en el Calvario. Y nos libró de nuestros pecados, pero también llevó nuestra vida en la cruz, hermanos, para que naciéramos de nuevo y fuéramos puros como es Dios, que aborreciéramos el pecado, porque la nueva naturaleza aborrece el pecado y pudiéramos vivir con un Dios santo. Entonces el Señor Jesús murió. Y cuando el Señor Jesús murió, murió la abuelita de la Natacha. Murió en la cruz. Jesús, cuando murió, el Señor, ella también murió. Pero ella, Dios le pide, creyó y ahora le dice, manifiesta que está muerta. Delante de testigos, delante de los ángeles, obedeciendo, bautízate. Yo no sé si ella obedeció ese mandato, pero ella no estaba consciente. Es para los conscientes. Sábado próximo, Lircay 280, Bautisterio, esa es la dirección. Entonces, hermanos, cuando uno levanta los ojos para creer en el Salvador, entonces uno es redimido y es salvo. Pero cuando se bautiza está diciendo, morí. Cuando Cristo murió, ¿cuándo moriste? Morimos hace 2000 años atrás, en esa cruz. ¿Y qué murió? Adán, mi carácter. Mi carácter. Mi carácter. Y nosotros tuvimos un carácter santo. Hace unas horas atrás una hermana me preguntaba sobre esto y me decía la inconsecuencia de ella misma y de lo que ella veía en medio del pueblo de Dios en relación a esto. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es eso? Y yo le contestaba con el capítulo 6 del libro de Gálatas, donde dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Cuando nosotros nacimos de nuevo, hermanos, nació un nuevo hombre dentro de nosotros, que es Jesús. Nuestra fe, hermanos, es que Jesús está vivo. ¿Y dónde vive? Cuando la iglesia se reúne, en medio de nosotros es nuestra fe. Y cuando nosotros estamos individual, Jesús vive en mí. Jesús vive en ti. Ese es el nuevo hombre. Entonces, ese hombre se maneja con su propio carácter. ¿Y qué pasó con el antiguo? El apóstol Pablo del Remedio. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ira, enojo, malas palabras, y empieza a dar una lista de cosas que tienen que morir. ¿Se fija? ¿Y por qué dice que tienen que morir? Porque usted fue sepultado en el bautismo y ahora usted obedece. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? Que mientras nosotros estemos en este mundo, estas dos naturalezas van a estar en nosotros. ¿Se fija? En mí no habita el bien, decía Pablo.
queriendo decir que en él había una naturaleza que iba a prevalecer hasta el día en que Jesús transforme nuestros cuerpos. Pero hasta ese día hay una naturaleza que es el carácter de la vieja criatura. ¿Y cuál va a prevalecer? Hermanos, el que va a prevalecer a quien tú alimentes. Porque dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, hermanos, cuando el Señor Jesús fue un poco menor que los ángeles y fue hombre, llevó en sí mismo a la humanidad pecadora y él no pecador. Y cuando bajó a los lugares más bajos de la tierra y enfrentó el lugar de los muertos, descabezó al diablo, o sea, le quitó la autoridad, le cortó la cabeza que había tenido por siglos sobre la humanidad y se levantó en gloriosa resurrección, hermanos, llevando toda autoridad. Y entonces él, cuando resucitó, les habló a sus discípulos y les dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En el cielo, superior a los ángeles. En la tierra, el diablo le fue quitada la corona, le fue quitada la autoridad, y a Jesús se le dio toda autoridad. Jesús tiene toda autoridad y les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ya que ustedes, hermanos, vayan, porque yo tengo toda autoridad. Jesús ha recuperado la autoridad al morir por todos. Y se levantó de los muertos y se sentó en el cielo como Señor. Y miren cuál es la realidad nuestra, que nuestra cabeza nos limpió con su sangre, llevó el pecado, el que quitó el pecado del mundo, y se sentó en los cielos, y su cuerpo aún está sobre la tierra. Pero nosotros somos uno con la cabeza. Nuestra salvación y nuestra santidad no proviene de nuestros esfuerzos, sino proviene de que nuestra cabeza está en los cielos, y todo lo que la iglesia es, lo es por Cristo y no por nosotros. Y el anhelo de santidad que hay en el corazón del hombre, hermanos, puesto por el Espíritu Santo, hermano, no le está pidiendo al viejo hombre que cambie. No, la Bertita no está pidiendo que cambie su carácter, porque yo estoy rendido a que ese carácter no va a desaparecer. ¿Cierto? Me ha hecho muy bien el carácter. Dice que me ha hecho bien su carácter. Amén. Nuestro carácter murió en la cruz, hermanos, y nos hemos levantado en gloriosa resurrección. Pero todo lo que nosotros somos es por Cristo, hermanos. Cuando la iglesia se reúne a partir el pan, hermanos, el partimiento del pan no es un rito, es un acto de fe profunda, porque nuestra cabeza nos está diciendo: en ese pan yo y tú nos hemos hecho uno. Y cuando el Padre nos mira, hermanos, cuando el Padre nos ve, miren, miren, hermanos, el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo. ¿Lo pueden ver? Este objeto, el Padre, este objeto, el Hijo, y el otro, el que está hablando. ¿Se fijan? Entonces, cuando el Padre me mira, ¿qué ve? Ve al Hijo, pero ¿saben cómo ve al Hijo? Ve al Hijo perfecto y ve al Hijo como Dios.
El Hijo como Dios se enfrenta al Padre. Hermano, y el Padre que ve en el Hijo ve la perfección y se goza y se alimenta. El Padre tiene un alimento y sabe de qué se alimenta. El Padre se alimenta del Hijo que obedeció hasta la muerte. Hermanos, y cuando ve al Hijo, entonces mira para allá, por ahí al hermano José, y dice, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y el hermano José mira para atrás, mira al Claudio, mira al otro de más allá, diciendo, no, no se habrá equivocado, estará hablando de otro. No, no se ha equivocado, porque Jesús es Dios que intercede y es intermediario. Miren, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Se conocen ese versículo? Hermano, ¿usted conoce ese versículo? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Amén, ¿no es cierto? ¿Y quién es? Jesucristo. Miren lo que significa mediador. A ver, busquemos en el diccionario qué significa la palabra mediador. Hermano, mediador es tan simple, es el que está al medio. ¿Se fija? Entre nosotros y el Padre hay un mediador. Y ese mediador tiene una característica maravillosa, que se hizo hombre. Y cuando era hombre, él fue tentado, hermanos, en todo, al igual que nosotros, pero sin pecado. Entonces, cuando él ve a mi hermano, cuando él ve a Claudio, cuando él ve a José, a Matías, a la Pati, hermanos, solamente la puede ver a través de Cristo. El Padre ve a su Hijo. Entonces el Señor Jesús se compadece y saben de dónde vienen. Mire, cuando usted lee la Biblia, cuántas veces Jesús se enfrentó a situaciones en que se compadeció. Ese día que vio un funeral y vio una madre afligida, su hijo había muerto, joven, y esa madre iba hecho pedazo detrás del cortejo hacia el cementerio. Y la Escritura dice que Jesús se compadeció. No hay nada más que compadezca al Señor que la muerte del hombre, ya sea la muerte completa física o ya sea la muerte en la enfermedad. La enfermedad es una antesala de la muerte. Y Jesús se compadecía, hermanos. ¿Saben lo que es eso? El Señor se compadece de nosotros. A veces nosotros somos crueles, hermanos, porque nos cuesta nada juzgar al hermano. ¿Se fijan cuánto cuesta juzgar al hermano? ¿Cuánto cuesta ver la paja en el ojo ajeno? Es costoso. Nos esforzamos por verla. Es tan fácil hacerlo. Pero saben, cuando el Señor tuvo compasión, cuando el Señor tiene compasión, está mirando al hombre que ha sufrido bajo las garras del diablo. Cuando el Señor Jesús ve a la humanidad, ve la acción diabólica sobre los hombres. Cuando lo ve en los pecados más groseros, cuando lo ve en las situaciones más horrendas, cuando se da cuenta que no puede salir de situaciones aunque quiere, el Señor Jesús se compadece. Hermanos, no levanta su dedo acusador de juzgar, sino que levanta su clamor compasivo. Y el Señor, como vivió en esta tierra, sabe lo que te pasa a ti, sabe la fragilidad humana. Y es un sumo sacerdote compasivo, hermanos. ¿Y saben por qué? Hermano, el Señor Jesús predicó todo el Evangelio. Y a veces nosotros no alcanzamos a hacer un paralelismo entre las palabras de Jesús y la palabra de los apóstoles. Parece que los apóstoles están hablando de otra cosa.
Pero miran, cuando el libro de Hebreos presenta a Jesús como el compasivo sumo sacerdote que se compadece de nosotros, Jesús dijo, permaneced en mí. Miren lo que dijo. Parece que no tuviera nada que decir porque sabe lo que sucede. Que Dios quiere que nosotros permanezcamos en Jesús y permanezcamos en el Padre. ¿Qué nos saca de esa presencia? Nuestras fragilidades, a veces nuestros pecados, a veces una mirada hacia el mundo, ¿se fijan? Y nos saca de la visión de Dios. Y empieza la visión a decir, no, tú tienes derecho a ser feliz. No, tú tienes que vivir la experiencia, déjalo ser, sé feliz. ¿Y sabes lo que el discurso del diablo? El discurso del diablo es que tú vas a ser feliz pecando. Ese es el discurso del diablo. Aquel que empezó a fumar marihuana dice, no, pero tú no has probado nada, no conoces la anfetamina. Y vamos, la anfetamina, y cuando probaste la anfetamina, entonces, pero no, pero si tú no te has puesto esa inyección maravillosa del... Es que eso vino después, esto es moderno, lo otro, antes existía la heroína, primera inyección y quedas adicto. Y hoy día esa droga es unos niños de pecho para el fentanilo, hermanos. Y se dan cuenta cómo el diablo va produciendo de una persona que fumó marihuana, después que tomó esto, y de repente esa persona es un ente, no gobierna su vida, el diablo lo martiriza y muere botado en las calles de las maneras más tristes. Hermanos, cientos y miles de personas en Estados Unidos están muriendo por causa del fentanilo. ¿Qué es eso? El diablo, hermanos. Satanás. Entonces, ¿cómo Dios no se va a compadecer, hermanos? El Señor no levanta su juicio. Cuando uno escucha a esos predicadores callejeros que dicen, el infierno te viene, pecador, van, eso, hermano, no es el Evangelio. El Evangelio es un Dios amoroso que llama al pecador y decirle, en esto no es tu felicidad, el pecado no es tu felicidad, sino todo lo contrario, esto es esclavitud. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El conocer a Jesús te hará libre. Hoy día en la mañana me comentaba el hermano Felipe que había visto un documental sobre algunos movimientos que hubieron en el mundo en relación a Cristo. Los movimientos juveniles que hubieron en la década del 60, y él me comentaba en la Capilla Calvario en Estados Unidos, o Teen Challenge, el ministerio del hermano David de Wilkerson, y otros movimientos juveniles aquí en Chile también. En la década antes y después del golpe militar hubieron grandes avivamientos de jóvenes. Yo soy fruto de ese tiempo en que el Señor llegó a mi vida. Hermanos, Jesús llegó a mi vida. ¿Y saben cuál era mi futuro sin Jesús? Muerte. Hermano, muerte. ¿Esto es la felicidad? ¿Tú estás buscando la felicidad? En el pecado no hay felicidad, hermanos. En Jesús hay gozo, hay alegría. Entonces nuestro Señor, hermanos, se levantó como cabeza en los cielos. Y Él es nuestra cabeza. Y si la cabeza es santa, el cuerpo es santo. Y el libro de Hebreos dice, el que santifica y los que son santificados. Me estoy adelantando, pero miren, el que santifica. ¿Tú has tratado de santificarte a ti mismo? Ayuno, oración. Sé que por allá atrás no han hecho ese intento, pero yo lo he hecho. Y no hay caso, hermano. Ese no es el camino a la santidad. El camino a la santidad que ofrece la religión
Y con esto no digo que no hay que orar y ayunar, pero es por otros motivos. La santidad, hermanos, proviene de Jesús. Él es el que santifica. Y cuando tú te rindes a Él, entonces tú puedes gozar de toda la gracia, que ya la santidad no depende de ti, sino depende de aquel. Yo quiero definir la santidad y voy a decir lo siguiente, hermano José, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es santidad. O eso es lo profundo del pecado. No, dime con quién andas tú. Con Cristo. Eso es santidad. Santidad es cuando nada de tu vida es fruto de tu carácter. Tú dijiste, no, ¿qué se le ocurre? Que me están cobrando tal cosa. No, yo aquí muero con la boca. No, eso no es santidad. Eso es, eso es carne, es humano, es tu carácter. El creyente está diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga? Después de todo lo que has hecho por mí. ¿Ve? Esto es pura creatividad de todas estas frases. Señor, ¿qué quieres que haga después de todo lo que has hecho por mí? Gloria a Dios. Eso es santidad. Hermano, la santidad no es un esfuerzo humano, sino primero es creer en el Señor Jesucristo. Segundo, es saber que estoy muerto con Él y que Él vive. Hermanos, Jesús vive. Jesús vive. Hoy día el Señor está en medio de nosotros. Y cuando se predica la palabra, es el Señor que nos habla. Jesús pasa de estar en medio de nosotros a tomar la palabra y hablarle al pueblo de Dios. Se fija igualmente cuando nosotros estamos solos, nos abandona. Y saben qué grave es que nosotros hagamos las cosas conforme a nuestro carácter. Y yo les voy a mostrar por qué. Porque cuando nosotros hacemos las cosas conforme a nuestro carácter, estamos diciendo, ¿estará el Señor entre nosotros? Claro, porque los problemas los soluciono yo. Los problemas, Señor, yo te respeto mucho, pero los problemas yo los soluciono. ¿Se fijan lo que es eso? Estoy diciendo lo mismo que dijo Israel. ¿Estará el Señor con nosotros? Y a Dios le ofendió profundamente eso. Murmuraron. Y nosotros cuando nos enfrentamos al problema, lo hacemos conforme a nuestro carácter o conforme a la confianza del Señor. Si es confiado en el Señor, estamos diciendo, Señor, aunque nos subieron la benzina, aunque suban los precios, no, tú no has cambiado, tú no nos has dejado, tú eres el Señor y estás en medio nuestro y estás en mi vida. Qué bueno reconocer al Señor en todo, hermano querido. Yo me gozaba con el hermano José porque me tocó ir a verlo antes de febrero, creo que poquito después no sé si fue antes del campamento, en enero, y él estaba esperando que lo llamaran porque él trabaja en la minería. Entonces, ahora, mañana se tiene que presentar 7x7, hoy día son conocidas esas palabras, pero cuando lo fui a ver en marzo, al hermano, y le dije, bueno, y estamos trabajando, y dijo, no, todavía no me llaman. Pero ¿sabe qué, hermano? Me dijo, ha sido tan bueno que no me llamen. ¿Mm? Estaba al 3 y al 4 y el 5 ya casi lo estaba pillando, pero él dijo, hermano, pero qué bueno que nos han llamado, porque sabe, este tiempo me ha servido para buscar al Señor, para orar, para volverme al Señor con todo mi corazón. Qué lindas palabras, ¿no? Qué precioso. Y ahora el lunes, el hermano ya tiene que viajar a Rancagua. Gracias, Señor, por ello. ¿Mm? Otros están sin trabajo. Y más encima les nació un hijo. Sé que no van a identificar de qué estoy hablando, pero
¿Qué cabe? Tenemos a nuestro Señor. Y Él se compadece de nosotros, sabe nuestras necesidades. Hermanos queridos, nuestra cabeza está en los cielos y el Señor quiere que permanezcamos con Él, permanecer en Cristo. Por eso que Él, hermano, fue santo, nunca pecó. ¿Saben por qué nunca pecó? Porque Él tenía que ser perfecto para que alguien que viva con el Padre tenía que ser santo. Jesús entró a los cielos por sus propios méritos y permanece en ese lugar por sus propios méritos. Pero nosotros no tenemos méritos. Hermanos, nuestros méritos son Jesús y Él quiere que nosotros también prevalezcamos en el cielo. Que nuestra vida no sea un sube y baja. Yo me acuerdo de una prédica del hermano Chen y decía, a veces nuestra vida se parece a lo que voy a decir. Era yo, Cristo, Cristo, yo. ¿Se fijan a qué me refiero? El Señor quiere que permanezcamos y permanecer significa hacer vivo nuestro bautismo. No es conforme a nuestro carácter. Hermanos, pero hay algo, yo quiero referirme un poco más, porque a veces cuando nosotros hablamos de la cruz y del costo, yo quiero decir algo, que nadie que no conozca a Jesús puede estar dispuesto a morir. Miren, o sea, morir no es para que tú vivas mejor, morir es porque tú conoces que el morir te lleva realmente a la vida. Jesús es la vida, el Padre es la vida, la propuesta de Dios de la mesa de los panes, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la propuesta de Dios? Aquí está, la mesa de los panes. La propuesta de Dios es nosotros crucificados con Cristo. Hermanos, esa es la propuesta de Dios. Muero yo para que viva. ¿Cuántos aquí se han bautizado? Bueno, los que se han bautizado, yo les quiero decir que ustedes murieron, hermanos. Eso ya lo hizo Dios. No es que tú lo tienes que hacer, pero lo que nos toca a nosotros reconocer esa posición. Yo por mucho esfuerzo que haga, no puedo morir, pero cuando creo que ya morí, entonces la vida del Señor, y la vida del Señor se inflama y yo empiezo a conocer a Cristo. Y cuando tú empiezas a conocer a Cristo, estás disponible no solo a vivir para Él, sino también a morir por causa de Él. Y a no servirlo con tu propio carácter, sino con su carácter. Esta palabra es para todos, hermanos. Esta palabra es para mí, para ti, para todos. Muero yo para que viva solo Jesucristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Valió la pena estar crucificado? Sí, porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el versículo 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesús fue perfeccionado a través de sus sufrimientos, de sus dolores. ¿Y para qué fue perfeccionado? Para sentarse a la diestra de Dios y ser el mediador. Hay un, hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Es santo. Porque el que santifica y los que son santificados, miren, el que santifica, ¿quién es el que santifica? Jesús. Él te ha santificado. Tú eres santo porque Él te ha santificado. Hermanos, la vida de Dios no empieza con la experiencia. Si la experiencia viene cuando uno crea la palabra. Primero es la fe, luego viene la experiencia.
Cuando uno quiere que la experiencia sea primero, te va a caer de bruces y va a tener que ir al dentista. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y empieza ahora a mostrar, hermanos, que la venida del Señor Jesús, su muerte, su resurrección y su exaltación tenía un propósito: llevar a muchos hijos a la gloria. Ese era su propósito. No es Jesús solamente el Señor que está sobre los ángeles, sino que el Señor Jesús hizo, es como cuando Dios puso a Adán y Eva la capacidad de reproducirse en el tiempo, reproducirse. Jesús y la iglesia se reproducen, hermanos, y nuevos hijos de Dios a través de las edades, de los tiempos, creen en el Señor Jesús. Bendito es el Señor para siempre, porque Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, versículo 14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo. O sea, Él tomó un cuerpo humano para empatizar con nosotros y como hombre vencer al diablo. El diablo fue vencido por una criatura que fue inferior a él, pero habiendo muerto, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, a Jesús, que está sobre los ángeles. Amén, hermanos. Sigue quedando de tarea este pasaje para que lo leamos y lo volvamos a leer. Hermanos, nuestra cabeza está en los cielos y lo que Él es, somos nosotros en la tierra. Lo que nos ha pedido es que creamos. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos y veamos que es por Cristo, que somos santos por Él. La vida práctica cristiana proviene de esa realidad. Gloria a Dios. Amén.